Abrimos desde ya nuestras líneas telefónicas para sus consultas. Hoy estaremos hablando de la apnea del sueño con el doctor Carlos Orduz. Él es neurólogo internista y será quien nos acompañe en este tema que parece ser más común de lo que creemos. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Podemos comenzar por ahí, claro, por contar qué es la apnea del sueño. La apnea del sueño es si una persona deja de respirar durante 10 segundos, eso es una apnea. Una persona normalmente puede tener hasta 5 apneas por hora durante todas las 6 u 8 horas que duerme. Y es normal. Si pasa de más de 5 apneas por hora, se considera que tiene la enfermedad y que es patológico. ¿Y uno por qué deja de respirar, doctor, cuando está dormido? O sea, ¿qué ocasionaría que uno se quede sin respirar por más de 5 veces 10 segundos? La mayoría de las veces porque el tejido que hay entre la campanita, entre la úvula y la laringe, que es el sitio con que hablamos, ese espacio es un poco laxo. Y entonces el tejido es demasiado frágil, digámoslo así, no tiene dureza, no se sostiene y se colapsa. Y la persona entonces tiene que hacer un gran esfuerzo para abrir, digámoslo así, esa partecita, y entonces la apnea del sueño frecuentemente se acompaña de ronquidos. Ese ronquido es el sonido que emite la persona cuando quiere abrir ese pedacito, hace el ruido y va abriendo, pero se cansa y deja de respirar. O sea, el cansancio es el que genera la apnea. Doctor, pero cuando uno está dormido, uno no se da cuenta qué es lo que pasa, y en personas como yo, puede haber un terremoto, lo que sea, y uno no se levanta por nada del mundo. Entonces, ¿uno cómo sabe que puede estar sufriendo de apnea del sueño? Hay 2 síntomas muy frecuentes que son, en primer lugar, el ronquido, que a pesar de que uno no lo siente, la persona del lado sí le dice, no, usted va a tener que ir al médico porque ya no me aguanto más. Estoy durmiendo con una rana. No me aguanto más ese asunto, ¿cierto? Y el segundo síntoma, además del ronquido, es que la persona durante el día, como no duerme bien, porque el cerebro cada ratico que le da la apnea, se microdespierta, pero no se alcanza a despertar totalmente, a menos que la apnea sea de más de 2 minutos, muy larga, y la persona se cree que se va a morir. Pero normalmente la persona que tiene apneas tiene ronquidos, y en segundo lugar, el otro síntoma es que durante todo el día es como si no hubiera dormido. La somnolencia. Como que no hubiera dormido absolutamente nada, y presenta mucha somnolencia en el día. ¿Cómo se diagnostica esta apnea del sueño? La apnea del sueño se diagnostica con un examen que se llama polisomnografía. La persona debe ir al laboratorio, ahí se le hace un electroencefalograma durante todo el tiempo que está dormido para mirar las diferentes fases del sueño. Se le pone un micrófono acá para oír el ronquido, para que quede grabado. ¡Qué vergüenza! No duerme nadie. Eso es bullying. No duerme nadie. Se le hace también un electrocardiograma toda la noche, porque con frecuencia las apneas bajan los niveles de oxígeno y el corazón sufre mucho y puede haber arritmias cardíacas o puede haber incluso muerte súbita durante el sueño. ¿Vio? Y se le colocan en las piernas también unos cables para mirar si las mueve o no las mueve. Porque puede ser el síndrome de piernas, ¿cómo es? Piernas inquietas. O también le hacemos como una estás grabación. de médica. Sí. Es que si ves cómo está inteligente. Hemos aprendido. Doctor, ese ronquido Bonita, tiene pero algunas temida. características, o sea, uno por lo general cuando se acuesta, sobre todo boca arriba, es que ronca, pero hay ronquidos. De ronquidos hay unos que son más nasales, hay otros que son con soplidito incluido. Sí, lo que se Hay eso que es como... Tiene algunas características particulares que nos hagan sospechar que ese ronquido es ocasionado por una apnea, y hay otro tipo de pronto de factores que predispongan a la apnea, como, no sé, el tomar. Claro. El ronquido usualmente que se acompaña de apnea es un ronquido que va creciendo. Es una persona que comienza a roncar suave y cada vez ronca más fuerte hasta el momento en que para de roncar. Y otra vez, arranca otra vez, poquito a poco, hasta muy fuerte y para de roncar. O sea, hay un cierto ritmo, digámoslo así, del ronquido, que es como lo característico de la apnea. Y si tiene la esposa al lado, eso se interrumpe porque el codo llega primero. Eso. Algunos ni eso se los interrumpe. Roncan hasta boca Pero es más abajo. común en hombres, ¿o qué? Porque Es más común en hombres obesos, ¿cierto? Por la barriguita. La obesidad, por ejemplo, de cada 2 personas obesas, con un índice de masa corporal de más de 35, o sea, una obesidad grado 2, para arriba,
1 de cada 2 tienen apnea del sueño. Otras personas que frecuentemente desarrollan apnea son las personas con diabetes mellitus. 1 de cada 2 diabéticos tienen apnea del sueño. Otras personas son las hipertensas. La hipertensión, 1 de cada 5 tienen apnea del sueño. O sea que existen una serie de comorbilidades que hacen más común la apnea que en una persona que no tenga estas enfermedades. Ahorita, doctor, hablábamos de infarto o de muerte súbita mientras la persona está durmiendo por este tipo de apneas, pero yo quiero que profundicemos un poco más en qué implicaciones, porque de pronto uno se acostumbra, no, es que él duerme así, o la persona se acostumbra a estar cansada durante el día y dice, no, es que mucho estrés, tengo mucho trabajo, en fin. Pero ¿qué implicaciones puede tener si uno no se trata correctamente la apnea del sueño? La situación más grave es una hipertensión arterial que no se controla con nada. O sea, es una persona que es hipertensa, que le han mandado 1, 2, 3, 4 medicamentos distintos y a pesar de eso sigue haciendo crisis hipertensivas. Esa persona hay que buscarle apnea del sueño porque es altamente probable que tenga la apnea. Y otra persona es una persona que tiene arritmia cardíaca, que tiene palpitaciones, extrasístoles, y esa persona muy probablemente también tiene apnea del sueño. Las personas que tienen apnea del sueño, las arterias, igual que con el colesterol o con la hipertensión o con el cigarrillo, tienden a formar más obstrucciones, más ateromas dentro de las arterias. Se endurecen esas arterias. Se endurecen las arterias, correcto. Entonces, la apnea del sueño no tratada es un sustrato para el desarrollo de toda la enfermedad cardiovascular. O sea que les puede dar infartos más fácil, les pueden dar derrames más fácil, problemas visuales más fácil, problemas vasculares de las piernas también más fácil. No, cualquier cosa que tenga que ver con el sistema cardiovascular. Le puede dar, pero entonces hablemos de tratamiento. ¿Es una enfermedad que se trata, que se cura o cómo es el manejo de la enfermedad? Esta enfermedad hasta ahora se han intentado muchos tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, para corregir y mantener esta partecita del tubo aéreo abierto y han fracasado lamentablemente. Solamente en los niños, cuando hay apnea en los niños, que más o menos 1 de cada 7 niños pueden tener apnea del sueño y hay un subregistro, o sea, muchos niños roncan pero nadie los diagnostica. Estos niños con un tratamiento de cirugía de las amígdalas mejoran totalmente. Y de las adenoides. Y de las adenoides. Es muy fácil, digámoslo así, el tratamiento y es curativo. En cambio, en el adulto, el tratamiento es de control de la enfermedad. No se cura, sino que se controla mientras la persona use un aparatico que se conecta a la electricidad y que se conecta a la nariz o a la boca nariz con una mascarita con un gel muy blandito para que no le presione demasiado y tiene que ponerse el arnés y dormir toda la noche con eso. Entonces, estas personas con ese aparatico se resuelve totalmente el problema. Doctor, yo le pregunto porque parecen unos extraterrestres cuando se ponen este CPAP, que así se llama el aparatico. Parecen unos extraterrestres y uno dice, sí son capaces de dormir así con todo eso pegado. ¿Para qué lado te pueden mover? Exacto, usted que está atendiendo este tipo de pacientes y que les ha ordenado a más de uno el CPAP, ellos sí tienen buena adherencia al tratamiento o después de una semana dicen, ay no, yo con esto no soy capaz de dormir. Y la verdad es como una máscara de oxígeno que te tenés que poner pegado a un equipo, ¿me entendés? Es como cuando Aníbal el Caníbal lo pusieron en la si cárcel. aguantan los pacientes un tratamiento así, así, doctor, ¿qué tan persistentes o qué tan constantes son? Pues depende de la gravedad de la enfermedad, o sea, si la persona está muy enfermo, muy gravemente enfermo, aguanta lo que sea. Por ejemplo, tiene más de 80 apneas por hora, entonces esa persona es feliz con ese aparato, o sea, desde el día que se le coloca, no se lo vuelve a quitar nunca. Por más de que le dicen que así queda muy feo, etcétera, no se lo quita para nada. Es probable que unas personas que tengan una apnea leve y que no sea demasiado notorio para él la mejoría, la capacidad de trabajo al otro día, la capacidad de hacer todas las cosas al otro día, la energía de la vida cotidiana, esa persona puede ser que haya alguna dificultad de adaptación. Entonces hay programas para adaptar a la persona y para verificar si realmente sí vale la pena que esa persona con una apnea relativamente leve utilice el equipo. Doctor, hoy el insomnio está muy relacionado con el tema de la apnea. O
sea, cuando una persona tiene insomnio, perdón, se descarta pues como la presencia de apnea o... Lo que pasa es que dentro de las múltiples enfermedades que pueden ocurrir durante el tiempo de sueño, que es una tercera parte de nuestra vida, estamos dormidos, hay muchas enfermedades, hay cerca de 52 enfermedades distintas. Las dos más comunes son la apnea y el insomnio. Diríamos que por ahí de cada 10 personas, 7 o tienen apnea o tienen insomnio. La más grave es la apnea, porque puede generar problemas mucho más graves y la muerte. En cambio, el insomnio, a pesar de que aparentemente no es tan grave, también la gente se enloquece pues, muchas veces cuando no puede dormir. Son dos enfermedades distintas, que se tratan de manera distinta, pero que a veces una persona que tiene insomnio es porque le da miedo, le da temor quedarse dormida para no tener las apneas, ¿cierto? Eso es. Es que eso le quería preguntar, hay personas que de pronto tienen la capacidad de dormirse, conciliar el sueño sin ningún problema o sin ayudas, pero en el momento en que se duermen empiezan esos despertares permanentes, entonces esos despertares son por la apnea, ¿entendí bien? ¿O deberían podrían ser causados por la apnea? La mayoría de los insomnios no tienen apnea, eso es importante tener claro eso. Pero hay un grupito pequeño por ahí, alrededor de un 10 a un 15% de las personas con insomnio que de base lo que tienen es una apnea y tienen temor a quedarse dormidos para no sentir la apnea. Pero el insomnio en general es otra enfermedad distinta. En cuanto al tratamiento, ¿lo cubre el sistema de salud? Es decir, ese aparatico que se debe llevar a casa está incluido dentro del plan obligatorio. Está incluido, o sea, lo que pasa es que el POS no lo tiene, pero... ¿Hay que hacer un CTC? Hay que hacer un CTC. ¿Qué es eso? Un CTC es una justificación científica de por qué esa persona no tiene otra alternativa de tratamiento que ese. Y por eso, a pesar de que no está en el POS, realmente la persona lo requiere. Entonces, ese es el... Ahí hago pues como un hincapié porque antes en el sistema de salud ustedes escuchan que, y cuando hablan con las personas del común, cuando no les daban algo que se necesitaba, pues entonces la gente acudía a la tutela, ¿cierto? Pero mucha persona... técnico, sí. Exacto. Entonces, para evitar que el sistema judicial colapsara con las tutelas del sistema de salud, entonces se creó este comité técnico científico que se encarga de si el especialista, debe ser hecho obviamente por un especialista, justifica, eso es más o menos, le piden a uno hasta... sí, partida de nacimiento del tatarabuelo. Sí, más o menos. Pero si el menos. especialista lo justifica, sí te lo dan. Exactamente, y te evitas la tutela. La famosa tutela. Doctor, le preguntaba también esta relación de pronto de insomnio y apnea, porque muchas personas recurren a somníferos, ¿verdad? Para poder tener una noche, digamos, corridita de Reparadora. sueño. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con las personas que toman somníferos, que de pronto caen en la inconsciencia total con una pastillita y tienen apnea y no se dan cuenta que es apnea? Pueden quedarse tan relajados que dejan de respirar sencillamente. El sueño eterno. Eso, ese grupito pequeño que puede tener las dos enfermedades a la vez, tiene alto riesgo de tomar excesivos somníferos, ¿no? Pero normalmente una persona con un insomnio, lo primero que hay que hacer es aclarar si el insomnio es originado en su vida cotidiana, ¿cierto? En malos hábitos Mala higiene del sueño. Exactamente. Entonces una persona, por ejemplo, que hace comidas muy copiosas, muy grandes, y se acuesta inmediatamente, esa persona va a tener dificultades para dormir. Una persona normalmente debe esperar por lo menos 3 horas después de la última comida para... Ya uno tiene otra vez hambre. Pero porque uno a veces se pega la almorzada el sábado o el domingo y lo único que quiere es una siesta. ¿Por qué no puede uno comer tanto en la noche? ¿Por qué comer tanto en la noche no es compatible con el sueño? Pero no es cierto, uno sábado se come un sancocho y lo único que quiere es dormir. Se llama María por ejemplo. Calina, ¿Sí o es no? distinto. Bueno, lo que pasa es que si uno está excesivamente cansado, posiblemente ustedes que trabajan día y noche pueden estar entonces uno tiene ganas de quedarse dormido después de cualquier cosa. Sí, es cierto. Pero sí hay comidas que es cierto. Pero hay comidas muy pesadas. Por ejemplo, el común de las personas han llegado a una comida que es una arepita con quesito y un chocolate o un café con leche, ¿cierto? Entonces tenemos varios problemas. El café, el chocolate, la Coca-Cola y todas estas bebidas oscuras tienen cafeína y quitan el sueño, o sea, son precisamente para que la persona no duerma. Sí. Entonces una persona que tiene que trabajar toda la noche, pues normalmente toma mucho tintico por la noche. Doctor,
Por último, y qué pena para terminar, le hago una pregunta. El alcohol, ¿qué tiene que ver con la apnea del sueño? Porque he notado que las personas que roncan cuando toman licor, los decibeles aumentan. Se desinhiben para roncar. Entonces, ¿qué relación tiene el licor con la apnea? El licor realmente es un relajante muscular, un relajante del sistema nervioso, porque eso la gente termina haciendo un poco más de cosas. Sí, se relaja demasiado. Exactamente. Entonces, esa relajación muscular hace que la partecita de la tensión muscular que debe mantener abierta la vía aérea se relaje también y se colapsa más. O sea que normalmente una persona que tiene apnea del sueño, cuando se toma un poco de licores, va a tener peor su apnea del sueño. Y el ronquido va a ser mucho más alarmante para la el insomnio para la esposa, la apnea para el marido. Pero vean, vi un especial bueno, pero puede ser al revés también. Vi un especial que hicieron en un programa de salud internacional y mostraban el caso de un señor, era un norteamericano negro de esos grandototes, que tenía apnea del sueño, y era increíble como relataba él, que se estaba enloqueciendo, al borde casi que de accidentes, pues manejando, porque él, de la somnolencia que le daba, el otro día se quedaba dormido manejando, no sé qué, la vida era una pesadilla por completo, y simplemente con el diagnóstico adecuado de la apnea del sueño y el tratamiento, la famosa maquinita esta, el hombre decía, mi vida cambió por completo, o sea, dejó atrás absolutamente todas las otras drogas, todo lo que él estaba tomando para poder descansar y estar alerta, porque se empieza a jugar con eso, y miren lo importante y lo que es. hay que llamar la atención también es que a los niños también les puede pasar, que uno por lo general cuando dice, ay, tan lindo el niño que ronca, no, póngale ojo también a eso. Sí. Doctor Orduz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la Qué bueno que invitación. estuvo bien el Un placer tenerlo, programa. las tres, gracias.